Estimados alumnos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a desgranar el complejo y la verdad fascinante mundo de las genodermatosis. Entonces, ¿qué son exactamente las genodermatosis? Pues mirad, estamos hablando de un conjunto de enfermedades de la piel que son hereditarias y además crónicas. El origen de todo es una alteración, un fallo en un gen muy específico, y esto es lo que provoca que la piel no funcione como debería. Por definición, se consideran enfermedades raras y su estudio es realmente donde se encuentran dos mundos apasionantes, la dermatología por un lado y la genética molecular por el otro. Para que quede todo claro, vamos a seguir un esquema muy concreto. Empezaremos con una introducción general, luego nos meteremos de lleno en dos de los grandes grupos, la epidermólisis ampollosa y la ictiosis. Después, veremos otros trastornos importantes y terminaremos con dos puntos clave, cómo se diagnostican y qué terapias tenemos hoy en día. Pues venga, empezamos. Primera sección, introducción a las genodermatosis. Como decíamos, el punto de encuentro entre la dermatología clínica y la genética más pura. Si buscamos una definición un poco más formal, diremos que son procesos cutáneo-mucosos heredofamiliares. Antes, el estudio se basaba sobre todo en identificar esos patrones de herencia de Mendel que todos conocemos, autosómica dominante, recesiva, ligada al sexo, pero claro, hoy en día la genética molecular nos ha abierto un mundo de posibilidades, permitiéndonos identificar el gen exacto que está detrás de cada enfermedad. Vamos ahora con uno de los ejemplos más claros y conocidos, la epidermólisis ampollosa. Seguro que os suena. Es la enfermedad que se conoce por la tremenda fragilidad que provoca en la piel. El propio nombre, de hecho, ya nos da una pista enorme sobre lo que pasa. Epidermo, de epidermis, y lisis, que significa rotura. La suma de las dos cosas es justo eso, una fragilidad extrema de la piel y de los tejidos. Esto hace que se formen ampollas ante el más mínimo roce o golpe e incluso a veces de forma totalmente espontánea. Su clasificación es absolutamente fundamental, porque se basa en el nivel exacto, en la capa exacta de la piel donde se produce la ampolla. Y ojo, esto no es un detalle sin importancia para el informe de anatomía patológica, ¿qué va? Es que de esto depende directamente el pronóstico. En la EA simple la rotura es superficial, afectando a las queratinas. En la juntural ya ocurre un poco más abajo, a nivel de la lámina lúcida. Y en la distrófica, que es la más severa, la separación es todavía más profunda, por un defecto en el colágeno tipo 7, lo que, como os podéis imaginar, deja unas cicatrices muy importantes. Para que nos hagamos una idea de la variedad que hay, fijaos en algunos subtipos clave. La forma simple de Dowling-Meara, por ejemplo, es la más grave dentro de las simples, con ampollas que se agrupan de una forma muy característica, como si fuera un herpes. La yuntural de tipo Herlitz es gravísima, con un tejido de granulación que es patognomónico y lamentablemente una mortalidad muy alta. Y la distrófica recesiva pues lleva a cicatrices muy severas, a la pseudosindactilia, que es esa fusión de los dedos, y a un montón de complicaciones en otros órganos. Bien, dejamos la epidermólisis ampollosa y cambiamos de tercio para meternos con las ictiosis, un grupo que se define sobre todo por ser trastornos de la queratinización. Para entender de verdad la dimensión de estos trastornos, creo que lo mejor es empezar por el fenotipo más severo de todos, la ictiosis arlequín. El bebé nace con una especie de armadura, una capa córnea gruesísima que se agrieta. Esto provoca ectropión, que es la eversión de los párpados, y eclabium, la de los labios. Es una imagen muy dura, pero que nos ayuda a entender la gravedad de estas enfermedades. Otra forma de presentación neonatal que es crítica es la del bebé colodión. En este caso, el recién nacido parece envuelto en una membrana brillante y tirante, como si fuera papel celofán. Esto es una auténtica urgencia dermatológica, porque en cuanto esa membrana se agrieta, el riesgo de deshidratación, de desequilibrios de iones y de sepsis se dispara. Bueno, ahora que hemos visto el impacto que pueden tener, vamos a la definición formal. La palabra ictiosis viene del griego iktios, que significa pez, y la verdad es que es muy descriptivo, porque hace alusión a ese aspecto de escamas que tiene la piel, que no es más que el resultado de una descamación anormal y de una hiperkeratosis. Para el día a día en la clínica es súper importante saber diferenciar las formas más comunes. Por un lado, la ictiosis vulgar, que es autosómica dominante. Aquí las escamas son finas, blanquecinas y, un dato clave, respeta las flexuras, los pliegues. Por otro lado, tenemos la ictiosis ligada al X. Como su nombre indica, es recesiva y ligada a ese cromosoma. Las escamas aquí son totalmente diferentes, grandes, poligonales, de un color amarronado y afectan sobre todo a cuello, tronco y extremidades. Perfecto, seguimos avanzando para ver que el mundo de las genodermatosis es mucho más amplio y que incluye otros trastornos y síndromes bastante complejos. Por mencionar algunos, tenemos la enfermedad de Darrier, que es otro problema de la queratinización, o las queratodermias palmoplantares,
que provocan un engrosamiento brutal de las palmas y las plantas, hasta el punto de dificultar el movimiento. Y luego están los grandes síndromes neurocutáneos, como la neurofibromatosis tipo 1, que todos reconocemos por las manchas café con leche, o la esclerosis tuberosa, que afecta a muchísimos órganos pero tiene manifestaciones en la piel muy evidentes. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿y cómo diagnosticamos hoy en día estas enfermedades tan complejas? Pues bien, pasamos a los principios del diagnóstico. Hacemos un viaje del fenotipo al genotipo. El diagnóstico moderno, no nos engañemos, depende totalmente de la genética molecular. Hay herramientas como la base de datos OMIM, que son las siglas de Online Mendelian Inheritance in Man, que se han vuelto imprescindibles en la práctica clínica. Son las que nos permiten conectar lo que vemos en el paciente con el defecto genético concreto. El proceso, además, es bastante lógico. Lo primero que hacemos es meter el fenotipo clínico, lo que vemos, por ejemplo, epidermólisis bulosa, en el buscador de la base de datos. Y el sistema automáticamente nos devuelve una lista con los genes que se asocian a ello, dónde están localizados y con qué subtipos de la enfermedad se relacionan. Y este es el resultado final. Obtenemos una sinopsis clínica súper detallada, que nos da una correlación precisa entre el genotipo del paciente, su genética y su fenotipo, lo que nosotros vemos. Y esto es oro puro, porque es lo que nos va a guiar para establecer un pronóstico, para dar consejo genético a la familia y, por supuesto, para decidir el mejor manejo clínico. Y con esto llegamos a la última parte. Vamos a hablar de las estrategias terapéuticas clave que están muy enfocadas en manejar estas enfermedades que, recordemos, son crónicas. El enfoque terapéutico lo podemos dividir en dos grandes niveles. El primer nivel, que es la base de todo, el pilar del día a día, es el tratamiento tópico. Aquí incluimos emolientes, como la parafina, para hidratar la piel, y queratolíticos, como la urea o el ácido salicílico, para controlar ese exceso de queratina. Y luego tenemos un segundo escalón, que reservamos para los casos más graves, el tratamiento sistémico. Y aquí, los reyes del tratamiento son los retinoides orales a dosis bajitas, como la isotretinoína o la acitretina. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta abierta. Siendo enfermedades causadas por el fallo en un solo gen, ¿qué papel van a jugar la terapia génica y la medicina de precisión en su futuro? Sin duda ese es el horizonte hacia el que avanza todo este campo. Muchas gracias por vuestra atención.